como recién mencionaba, yo creo que no hay ministerio más importante, ministerio más grande en la iglesia cristiana evangélica que el de la enseñanza, ¿no? Que el que tiene que ver con la instrucción, ¿no? Y quiero que hoy podamos charlar entre todos y conversar y discutir sobre el aprendizaje. Pero antes vamos a unos párrafos de nada más y nada menos que de Miguel de Cervantes, del libro Don Quijote de la Mancha, ¿eh? A ver, miren esto, es muy interesante, ¿eh? Pensar en cómo nosotros enseñamos, cómo nosotros nos acercamos a la lectura, cómo nosotros nos acercamos al conocimiento de Dios a través de Cervantes. Sería muy interesante. Miren, dice así: en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, hablando de Don Quijote, ¿no? Y los días de turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en sus libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía. Para él no había historia más cierta en el mundo. Wow, ¿no? Me encanta para poder hablar sobre cómo estamos nosotros enseñando y cómo estamos aprendiendo las cosas de Dios, que podamos partir de Don Quijote, ¿no? Diciendo esto, ¿no? Él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio. Y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, ¿no? Bueno, van a ver después por qué estamos con esta intencionalidad. Pero quiero que podamos hablar sobre una frase que es de Juan Ignacio Pozo en el libro Aprendices y Maestros, que hoy vamos a estar leyendo algunos extractos del libro, y él dice que el aprendizaje no cesa nunca, que nunca cesamos de aprender, ¿no? Que estamos en un constante aprendizaje. De hecho, él habla en este libro Aprendices y Maestros, habla de que estamos contaminados de aprendizaje. Yo creo que algo de eso nos está pasando a la hora de querer comprender, guiarnos a través del conocimiento de Dios, ¿no? Y vamos a ver qué conclusión tiene Pozo para hablar del aprendizaje en general, y nosotros vamos a tratar de traerlo, de empujarlo para pensar cómo nosotros estamos aprendiendo acerca de la Biblia, ¿sí? Que no nos pase lo de Quijote, ¿no? Que de tanto enfrascarnos en una lectura tan fantasiosa, sin un contacto con la realidad y sin un contacto con el mundo al cual tenemos que estar poniendo en práctica lo que leemos, se nos seque el cerebro, ¿no? Vamos a ver algunas cosas más, ¿no? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Qué les parece? Porque la verdad que yo debo ser muy malo leyendo chistes, pero alguien que lo pueda leer. Aunque yo creo que los libros, el humor de Quino no es para leerlo en voz alta, ¿no? Si no, lo leo yo, no se preocupen. Dice: y el que no haya entendido, que levante la mano. Levanta la mano Manolito. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Desde marzo hasta ahora, nada, ¿no? Un personaje muy tierno en esta historieta de Mafalda, y yo creo que podemos identificar un montón de nosotros de tantas cosas que nos han inculcado en espacios de aprendizaje y que después nos damos cuenta que cada vez conocemos menos, ¿no? Otro dice, ¿no? Debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención, estar atento. ¿Y entendieron, niños? Sí, señorita, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces también nos pasa esto, ¿no? Quino tiene una sabiduría enorme. Pero vamos a la importancia del aprendizaje. Miren lo que dice la Biblia: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes, ¿no? Palabras de Pablo en el libro de Filipenses, recomendando que el aprendizaje sin la práctica carece de sentido, ¿no? No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, ¿no? Hay una enorme coherencia en el espacio de aprendizaje y la puesta en práctica, y entre la enseñanza y el ejemplo, ¿no?
Hechos 5:42, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Hay un acercamiento no solamente en el templo, saben que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, como con esta visión de que ellos sostenían que tenía que primero ser evangelizado Jerusalén, palabra de Jesús, después Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se quedan en Jerusalén y sobre todo en el templo, esperando que nada más y nada menos que el pueblo de Israel aceptara al Mesías, cosa que no sucedió, ¿no? Pero lo importante es que de día en día, todos los días, en el templo y casa por casa se acercaban a la gente, enseñaban acerca de Jesús, ¿no? Mateo, por otro lado, dice: entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo, ¿no? Cuando despreciamos o minimizamos las enseñanzas de la Biblia, también se minimiza y se desprecia nuestra vida, ¿no? Es como esa regla de 3 simple. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo, ¿no? Es que lindo también esta segunda parte, la importancia de convertirnos en personas que podamos compartir el mensaje de la forma más saludable y más honesta y más real, ¿no? Entonces, quiero leerles, pero quiero que podamos participar, por favor, ¿eh? Voy a leerles una parte de este libro, que es de Juan Ignacio Pozo, y vamos a empezar a ver. La primera frase que aparece es la que aparece ahí: el aprendizaje se da en el contexto social que se generan, y dice así Pozo, ¿no? Si queremos comprender, sea como aprendices, ¿no?, o como maestros, o ambas cosas al mismo tiempo, las dificultades que plantean las actividades de aprendizaje, debemos comenzar por situar esas actividades en el contexto social en que se generan. ¿Qué creen esto? ¿No? ¿Por qué a la hora de tener que pensar, y vamos a traspolarlo, ¿está bien? A la hora de tener que pensar en la enseñanza bíblica, debemos tener en cuenta fundamentalmente el contexto en que nosotros lo estamos compartiendo? ¿Por qué creen que esto es así? ¿No? ¿Creen que esto que dice Pozo se puede traspolar a la enseñanza bíblica? ¿El aprendizaje se da en un contexto social en que se genera? ¿Qué creen? Yo creo que muchas de las cosas que Jesús, o que la Biblia dice, son para ese tiempo y se entienden en ese contexto, y muchas tienen que ver con hoy, con nosotros. O sea, sobre todo lo que dijo Jesús, mucho nos afecta a nosotros, pero hay cosas que eran para ese entonces, no sé, el pueblo de Israel, cosas que le dijeron y que no tienen nada que ver con nosotros hoy. Si uno lo saca de contexto y lo quiere aplicar hoy, como que la va a errar, o va a terminar siendo un raro también. Ahora, en ese sentido, Jenny, sería lo que enseñamos tiene que estar acorde al contexto. Acá lo que dice que el aprendizaje es el que se da en el contexto social que se genera. Es decir, no tanto el contenido, sino cómo lo hacemos, ¿no? ¿Está bien? Es el mecanismo por el cual nosotros enseñamos, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes verdades bíblicas menos tenidas en cuenta. Yo creo que Dios, cuando pensó en la instrucción bíblica, cuando pensó, yo no sé si Dios pensó en la instrucción bíblica como nosotros lo sostenemos. Yo sí sé de que Él se quiso dar a conocer y nos dejó la palabra para que nosotros podamos meditarla. Yo no sé si pensó en toda la estructura que después nosotros armamos de cursos, de gente con más grados, menos grados, más conocimiento, menos conocimiento. No lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que había formas de compartirlos, y estas formas tienen muy poco que ver con cómo nosotros lo compartimos. Porque que se dé en el contexto social que se genera significa que no hay aprendizaje sin comunidad. ¿Está bien? Es decir, no hay un aprendizaje del reino sin el prójimo, ¿no? Porque todo lo que nosotros enseñemos se tiene que dar en un contexto social, ¿no?
y se genera ese espacio de aprendizaje justamente en ese contexto social. Es decir, cuando yo me reúno con 1, 2 o 3, ¿no? Somos parte minúscula de la expresión mínima de la comunidad. Cuando Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos, la expresión mínima de la comunidad, ahí estoy, ahí está el Señor dispuesto a poder ser compartido con todos nosotros, ¿no? Y es importante esto, que no hay forma de vivir el aprendizaje del reino y el aprendizaje de compartir a Jesús sin tener un otro al lado. ¿Está bien? ¿Sí? Después sí entiendo de que lo que enseñamos tiene que ser acorde a cuestiones culturales. Algunas cosas sí, algunas cosas son sumamente modificables, ¿no? En el contexto, otras cosas son totalmente atemporales, ¿no? Es decir, que perduran en el tiempo, no son modificables según la cultura, ¿no? Algunas cosas sí, otras cosas no. Pero lo que dice acá es que no existe aprendizaje, no existe forma de que nosotros podamos aprender acerca de Jesús si no tengo un prójimo, una prójima al lado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Y miren esto, ¿no? Me gusta esto porque me gusta pensar en la comunidad obligatoriamente a la hora de poder enseñar la Biblia, ¿no? Después dice que el deterioro del aprendizaje es a consecuencia a la cada vez más exigente demanda de nuevos conocimientos, ¿no? Acá me parece que Pozo se pone muy interesante. Dice así: tal vez ese aparente deterioro del aprendizaje que he mencionado en la introducción esté muy ligado a la cada vez más exigente demanda de nuevos conocimientos, saberes y destrezas que plantea a sus ciudadanos una sociedad con ritmos de cambios muy acelerados, que exige continuamente nuevos aprendizajes y que al disponer de múltiples sabores alternativos en cualquier dominio, requiere los aprendices y los maestros una integración y relativización del conocimiento que va más allá de la simple y tradicional reproducción de los mismos, ¿no? Esto me parece que tiene mucho que ver también con nuestra manera de entender la enseñanza. ¿Cuántas cosas debemos aprender para ser cristianos? Que poco tienen que ver con la Biblia, tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Cómo estamos bombardeados por un montón de cosas que debemos aprender, a hablar de una manera determinada, las letras de las canciones, a comportarnos. Fíjense cuánto debemos aprender que escapa, ¿no? Casi no tiene que ver y en algunos casos hasta contradice las mismas verdades de la Biblia, ¿no? Aprender a hablar, aprender términos, ¿no? Yo creo que esto, que nos damos cuenta que en la medida que gastamos mucha energía en instalar todas estas clases de enseñanza, se deteriora el aprendizaje. Es decir, casi creo que Cervantes diría, se nos seca el cerebro, ¿no? Entramos a fabular, entramos a crear una realidad alternativa. No sé si les pasa a ustedes, pero yo me he encontrado con algunas historias que uno escucha de cristianos y te pones a decir, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió inventar algo así, ¿no? ¿Y por qué tantos cristianos siguen enseñanzas tan increíblemente artificiales, ¿no? ¿Por qué, no? Es decir, es que yo creo que se va deteriorando el aprendizaje y esto es justamente, como dice Pozo, a consecuencia de la cada vez más exigente demanda de nuevos conocimientos. Hoy entramos por primera vez en una iglesia y deberíamos aprender un montón de cosas que no sabemos, ¿no? ¿Qué piensan de esto? A mí me estaba llevando a pensar que como cristianos evangélicos hemos adquirido una característica en la manera de hablar, no solamente en la entonación, en cada frase, cada oración, sino también la incorporación de un vocabulario distinto, que muchas veces para las personas que nos escuchan, no hay términos que por ahí no están registrados en el vocabulario diario. Y eso me hacía pensar todo lo que me expresaba estos conceptos. Sí, de hecho, el otro día tengo en Facebook una iglesia amiga y estaba un joven que pasaron como parte del templo en un videíto, del culto, perdón, en un videíto, y había un joven predicando
Y me llamó la atención, porque yo lo conozco, este joven, y me llamó la atención la postura, ¿no? Él hablaba haciendo así, ¿no? Hablaba, ¿no? Haciendo como una especie de resorte, ¿no? Y porque el Señor, y hacía así, ¿no? Y yo digo, en algún momento algo asimiló de que para predicar había que hacer esas cosas, ¿no? Impostar la voz, tener ciertos movimientos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hablar con cierta entonación. En algún momento no nos dimos cuenta y debemos estar gastando mucha energía en enseñar todas esas cosas y que no carecen totalmente de sentido. Pero para entenderlo un poquito mejor, miren, voy a seguir un poquito con el texto. Sí, No, yo adelante. iba a decir que hace poquito estuvo una amiga mía de Estados Unidos, que no es cristiana, acá en casa, y, y como que yo le trataba de explicar algunas cosas que me estaban pasando a mí como hoy, o sea, del proceso que estoy viendo yo, y me daba cuenta de, o sea, de la cantidad de palabras que tengo como incorporadas, o de cosas que se hacen tan difícil de explicar, porque, nada, esto, nos creamos como un vocabulario paralelo, lo que decías antes, y como que eso, de repente es tan difícil explicarle a alguien, pero nosotros lo hicimos difícil, como que algo que tendría que ser mucho más simple y accesible. Exacto. Y fíjense que esas son las cosas que nosotros tendríamos que ponerlos como totalmente secundarios y no nos damos cuenta que se instalan como primarias. Es decir, la gente aprende primero a comportarse como evangélico antes de conocer a Jesús. Y creo que puede pasar 40 años cada vez comportándose y sosteniendo un montón de conductas evangélicas sin expresar a Jesús en lo más mínimo en sus acciones, ¿no? Entonces, para mí hay algo ahí que está en juego. Miren lo que dice Pozo, me parece interesantísimo esta parte. Él dice, para comprender mejor la relevancia social del aprendizaje, ¿sí? Para entender mejor de que sí o sí tenemos que tener un evangelio con un otro, ¿no? Aunque esto no está hablando Pozo, pero lo llevamos nosotros a ese lugar, dice, y por tanto la importancia de sus fracasos, de los fracasos que tenemos a la hora de enseñar, podemos comparar el aprendizaje humano con el de otras especies, dice. Las distintas especies que habitan nuestro planeta disponen de dos mecanismos complementarios para resolver el perentorio problema de adaptarse a su entorno. Hay dos maneras de aprender, dice él, ¿no? En las especies. Uno es la programación genética, dice, ¿sí? Que incluye paquetes especializados de respuestas ante estímulos y ambientes determinados. Se trata de un mecanismo muy eficaz ya que permite desencadenar pautas conductuales muy complejas sin apenas experiencia previa y con un alto valor de supervivencia. ¿Qué es la reprogramación o la programación genética? Por ejemplo, el reconocimiento y huida ante los depredadores, pautas de cortejos, etcétera, etcétera, encontrar la comida, cómo un hornero arma su nido, ¿sí? Estos son programación genética, ¿no? No es aprendido, como que lo llevan adentro, y eso es lo que hace que sobreviva. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, hasta ahí está todo bien. Dice, el otro, o sea, eran dos, uno es programación genética, que son las cosas que hace que el animal sobreviva, y son las cosas más importantes, como comer, aparearse, protegerse. Dice, el otro mecanismo adaptativo es el aprendizaje, dice. Es decir, la posibilidad de modificar o moldear las pautas de conductas ante los cambios que se producen en el ambiente. ¿Está bien? ¿Sí? Y después dice que de entre todas las especies, los humanos somos sin duda los que disponemos no solo de una inmadurez más prolongada y de un apoyo cultural más intenso, sino también de capacidades de aprendizaje más desarrolladas y flexibles. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, cuando pienso en cómo podemos aprender, acercarnos a Dios, conocerlo a Dios, yo creo que también para mí hay algo genético, hay algo que cuando vos aceptás al Señor, el Espíritu Santo te revela y tiene que ver con la deidad del Señor, la Trinidad, la salvación, el perdón, el amor. ¿Está bien? Yo creo que con eso ya nosotros podíamos sobrevivir. Ahora, en algún momento empezamos a darle más espacio al aprendizaje. Una de las cosas que dice Pozo es que los animales a veces no necesitan ninguno aprender, solamente con la programación genética les alcanza para sobrevivir. Otros animales se vuelven un poco más complejos y necesitan aprender, entonces encontramos a una ardilla, o un mono, o un cuatí,
en las cataratas del Iguazú que puede abrir una cartera y sacar una comida dentro de la cartera. ¿Está bien? En algún momento adaptó su necesidad de comer al ambiente, sobre todo en el contacto con los humanos. ¿Está bien? Ahora, el problema con nosotros, con los humanos, es que la programación genética la tenemos muy, muy disminuida y todo el aprendizaje ha ocupado el mayor de los espacios. Esto nos hace ser personas más elaboradas, pero también nos hace cometer el error de que a veces le dedicamos mucho interés y mucha fuerza a cuestiones que no deberíamos entregar tanto interés. Lo mismo nos sucede en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Qué creen de esto, no? ¿Qué creen de cómo podríamos quizás aprender de Jesús en 2 o 3 clases y ya poniéndolo en práctica podríamos cambiar el mundo? La iglesia tiene 2000 años, tiene institutos bíblicos por todos lados y a veces se vuelve tan rebuscada y sus enseñanzas empiezan a carecer de sentido y enseñamos cosas y los argumentos que tenemos a veces para combatir algunas cuestiones son tan raros, ¿no? Tan exagerados, que creo que no nos dimos cuenta que necesitamos volver a esa programación genética, ¿no? Necesitamos volver a la esencia, ¿no? ¿Qué creen? A mí me gusta en el libro El Discípulo, creo que una vez lo compartí, que Juan Carlos Ortiz habla de, o sea, es lo que él implementó en su congregación, que era como dejar de enseñar todos los domingos algo distinto y algo nuevo, sino que hasta que no estuviera un tema bien entendido y aprendido, no se avanzaba, porque un día te hablan de amor y sí, tengo que hablar del lado, y el domingo siguiente te hablan de fe, y el domingo siguiente de otra cosa, y así como que nunca llegás a vivir realmente o a terminar de entender o a terminar de interiorizar eso que te están hablando. Nada, como que todo el tiempo estás recibiendo, y ya te preguntan después de 3 domingos qué se habló hace 3 domingos atrás o el domingo pasado incluso, y como que uno no se acuerda porque no llegamos a internalizar eso. Como que me gustó ese planteo que él hacía. De hecho, fíjense que pasan los siglos y los milenios y todavía la iglesia sigue juzgando, y todavía la iglesia sigue sin amar, y todavía la iglesia sigue creciéndose la dueña de la verdad, ¿no? Desde la era escolástica, donde la iglesia creía que era la única que tenía la verdad y solamente podía opinar ella, hoy seguimos teniendo esos rezagos, y es como, ¿pero qué nos pasa? Porque hay millones de prédicas acerca del amor, acerca de que no debemos condenar al hermano, acerca de que tenemos que levantar al caído, acerca de que nadie es más importante en la iglesia, acerca de que todos somos iguales delante de Dios. Es decir, ¿cuánto material hay? ¿Cuántas veces hemos predicado? Y no nos entra todavía, ¿eh? Nos entra mucho más que alguien te diga, Dios te bendice, y te corrija, no digas te bendiga, te bendice, ¿no? Es decir, de eso lo aceptamos instantáneamente, o instantáneamente nos enseñaron una estructura eclesiástica y la recontra recibimos y casi sin discutir. Y hay cuestiones que son de programación genética, es decir, que realmente tienen que ver con nuestra identidad, con lo que hace que nosotros podamos sobrevivir, ¿no? Y que las dejamos totalmente de lado, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto. Dice también Pozo, ¿no? Podemos decir sin duda que la capacidad de aprendizaje junto con el lenguaje, pero también el humor, la ironía, la mentira y algunas otras virtudes que adornan nuestra conducta, constituyen el núcleo básico del acervo humano, eso que nos diferencia de otras especies. Estas capacidades cognitivas son imprescindibles para que podamos adaptarnos razonablemente a nuestro entorno inmediato, que es la cultura de nuestra sociedad. La función fundamental del aprendizaje humano es interiorizar o incorporar la cultura para así formar parte de ella. Yo creo que sí o sí el aprendizaje es la manera de armar cultura. Y yo creo que cuando Jesús separó 3 años y medio a los discípulos y después los transformó en apóstoles, lo que hizo es crear una cultura, una manera diferente de ver la vida. John Stott habla de que el Sermón del Monte es la contracultura cristiana, ¿no? Es una manera de comportarse, de ver las cosas. Y Jesús se pasó nada más y nada menos que 3 años y medio
enseñando esa cultura, la cultura del Sermón del Monte, el reino, ¿no? Que tenía que ver con ir y predicar, que tenía que ver con hacer comunidad, que tenía que ver con perdonar y tenía que ver con amar. No se dedicó a nada más, de verdad, nada más, ¿no? No hizo otra cosa. Ahora, la cantidad de cosas que nosotros gastamos en la iglesia enseñando acerca de cosas que no digo que no sirvan, ¿eh? No digo que no hay que enseñarlas, ¿está bien? Algunas realmente no sirven, pero otras son importantes, pero le dedicamos tanta atención que pasan a ser obsoletas por la intensidad con la que nosotros las embestimos. ¿Está bien? Por ejemplo, la autoridad espiritual, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con el dinero, con la fama, con, ¿no? Es decir, cosas que es importante, sí, hablar, ¿no? Pero le machacamos tanto interés que nos olvidamos de las cosas importantes. Por eso Jesús le dedicó realmente a lo importante mucho más que a las cosas secundarias. Por eso Jesús le dedicó más a explicar el reino, lo que significaba el reino, y cuando ustedes empiezan a analizar las características del reino, tiene que ver con el perdón, con la aceptación, con la comunidad, ¿no? Con el amar al diferente, ¿está bien? ¿No? Ustedes díganme, ¿eh? Dice así también, díganme si hay algo para parar también, ¿no? Dice, gracias al aprendizaje incorporamos la cultura, que a su vez trae incorporadas nuevas formas de aprendizaje. Todas las funciones psicológicas superiores, como el pensamiento, el análisis, ¿sí? Etcétera, etcétera, se generan en la cultura. A nuestro aprendizaje responde no solo un diseño genético, sino sobre todo un diseño cultural. Cada sociedad, cada cultura genera sus propias formas de aprendizaje, su cultura del aprendizaje, dice él, ¿no? Y después dice que las actividades de aprendizaje deben entenderse en el contexto de las demandas sociales que las generan. Y acá entra muy bien, entonces, lo que pensamos de la iglesia. Yo creo que la iglesia necesita hablar. Vuelvo a repetir esto, dice, las actividades de aprendizaje deben entenderse en el contexto de las demandas sociales que las generan. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que una iglesia que necesita tener la razón es una iglesia que va a predicar mucho acerca de la autoridad espiritual. Porque el mismo vínculo genera la necesidad, ¿no? Una iglesia que quiere llegar a la gente a través de llevarle soluciones, en lugar de llevarle una mirada real de la vida, una mirada fantasiosa, es una iglesia que va a poner un énfasis fuertísimo en enseñar acerca de milagros, de prodigio, de prosperidad, que Dios te va a solucionar todas las cosas y pare de sufrir. ¿Por qué? Porque es ese énfasis que hay una sociedad que demanda esa necesidad. Obviamente sería mucho más efectivo hacer como Jesús, ¿no? Y hacer como Pablo, que hablaban de, sí, vas a morir, sí, te van a sacrificar, sí, vas a tener un montón de problemas. De hecho, todos los problemas que tengo yo, para mí es un honor llevar todas las marcas que tengo. Es decir, veían a las luchas como parte natural de la vida. Ahora, esto es muy poco publicitario, ¿no? Muy poco marketinero para una sociedad que quiere escapar del dolor, ¿no? ¿Está bien? Entonces la iglesia se amolda a la necesidad de una sociedad que quiere escapar del dolor, enseñando constantemente cosas que tengan que ver con el milagro. ¿El milagro existe? Por supuesto que sí. Hoy mismo, antes de comenzar esta charla, estábamos hablando de milagros que Dios ha hecho en esta semana, ¿no? De sanidad, etc. Pero no es eso lo que nos mantiene vivo, ¿está bien? ¿Sí? Nos mantiene vivo la gracia de Dios, y si mañana no estamos, es parte también de la vida, y demos gracias a Dios cuando estemos y damos gracias cuando no estemos, ¿no? ¿Está bien? Vamos a la siguiente. Estamos en una fuerte crisis de la concepción tradicional del aprendizaje. Dice, no solo cambia culturalmente lo que se aprende, sino también la forma en que se aprende. Si lo que ha de aprenderse evoluciona, y nadie duda de que evoluciona, y cada vez a más velocidad, la forma en que ha de aprenderse y enseñarse también debe evolucionar. Y esto quizás no suele asumirse con tanta facilidad, ¿no? Es importante entender de que debemos también nosotros empezar a renovarnos en nuestra manera de enseñar, que yo no creo que tenga que ver específicamente solo con una forma, sino también volver a la programación genética, lo que hace que nosotros
seamos lo que somos y nos permite sobrevivir. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, cuando nosotros adoptamos que cualquiera puede interrumpir y participar y que dejamos abierto a las opiniones, es una manera de crear un espacio de aprendizaje. ¿Está bien? ¿No? Y cuando uno puede decir, mirá, la verdad que yo lo entendí de otra manera, o yo no estoy de acuerdo, o algo por el estilo, es una manera de crear nuevas formas de aprendizaje. Y cuando tengo oportunidad de comentar sobre esto, todos hacen la misma pregunta, ¿pero no tenés miedo de que alguien opine algo equivocado? Yo siempre les contesto de la misma manera, yo tengo más miedo de que yo enseñe algo equivocado a que alguien opine algo equivocado, porque de última, si somos una comunidad y alguien dice algo equivocado, la misma comunidad puede también decir, no estoy tan de acuerdo con lo que acabas de decir. O si yo digo algo equivocado y alguien lo puede corregir, también me ayuda a mí a corregirme, porque somos una comunidad. Porque como dijimos antes, el aprendizaje se da en sí o sí en un contexto social. Nos necesitamos para aprender. Si no, leo yo un texto, lo enseño y nadie puede corregirme, ni nadie puede decirme absolutamente nada, ni agregar conceptos. De esa manera, yo no estoy aprendiendo, solo repito y los demás solo asimilan información, tampoco están aprendiendo, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Necesitamos empezar a crear nuevas maneras de enseñar y de aprender? Con lo que dijiste me acordé. Una vez un chico vino a la iglesia y claramente no venía de un contexto evangélico, y en medio de la reunión se mandaba sí, yo estoy de acuerdo con eso, gritaba solito, ¿viste? En el medio del auditorio, y todos lo miraban raro. Pero porque estamos muy acostumbrados a que uno hable y los demás musalela. O de repente decía, ¿puedo hacer una pregunta? Y decían, no puedes ahora. Sí, claro, desde el que está predicando, después hablamos, callate, le decían. Claro. Porque interrumpiendo. Bueno, hay algo represor en el momento de la prédica, ¿no? La prédica es casi nuestro momento más cercano al aprendizaje, ¿está bien? Después tenemos institutos bíblicos y qué sé yo, que también esa es otra discusión, ¿no? Pero, digamos, en una iglesia normal, la gente supuestamente aprende de lo que escucha de la prédica. Digo supuestamente porque no hay aprendizaje social en ese espacio, hay solamente una repetición de algo y el asimilar algo que alguien está diciendo, ¿no? No hay una manera de ir construyendo el saber a través de las preguntas, a través de observaciones, a través de irnos hacia otro lugar que quizás la persona no estaba preparada para irse, ¿no? Y yo creo que ahí se violenta, se crea un espacio violento, ¿no? Cuando nosotros reprimimos toda acción de opinar o de participar en una prédica, porque callate, está el pastor predicando, está el predicador compartiendo la palabra, no hables. De hecho, si alguien habla aún algo acerca de la prédica, decimos, silencio, que están predicando, ¿no? Hay como una especie de acto solemne que hace que creamos que de esa manera se mantiene más aséptico el espacio de predicación, y lo único que logramos es autoritarismo en la enseñanza, ¿no? Es decir, es que la gente no puede decir, che, no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo. ¿Qué creen? A mí me pasó que hace unos años fuimos con Abeco, pero bien chiquito, fuimos a otra congre porque venían los chicos de Betel, como que iba a haber una reunión especial. Y como que yo estaba re entusiasmada, quería escuchar, no sé, había leído un montón de libros de Bill Johnson, como que me entusiasmaba. Y yo estaba con Coco, que ahora es re movedizo y bla, en ese momento estaba portando como un duque, tenía un año, no sé, no me acuerdo cuánto tenía, pero lo que hacía era gatear por todos lados, pero estaba así. Menos. Bueno, no sé. Y la cuestión es que en un momento como que cuando estaban por arrancar, Juaco empieza a hacer y se me acerca alguien y me dice, ¿podés salir, por favor? Y me quería morir porque había ido re lejos, habíamos ido como para escuchar y dije, no puedo creer que me estén pidiendo que salga o sea, como que me estén echando, como que me agarró una indignación. Nada, me fui afuera, me quedé con una bronca. Mira, me acuerdo en una oportunidad cuando estábamos en lo presencial, vino una familia con un nene que tenía alguna clase, creo que era autista, tenía alguna clase, una situación de esas características, ¿no? Entonces el nene
gritaba o hablaba muy fuerte, hacía sonidos guturales, ¿viste? Y hacía sonidos así. Entonces yo estaba predicando y el nene hacía sonidos así, ¿no? Y en un momento que nosotros paramos como de predicar y nos saludamos y qué sé yo, la mamá se me acercó y me dijo, perdón que mi nene está haciendo tanto ruido. Yo le dije, no molesta, no te preocupes, para nada, acá somos familia, digamos, no. Esto no es una conferencia, no es una capacitación donde hay que escuchar, acá somos familia, y en la familia hay ruidos, hay llantos, nosotros tomábamos mate, hasta cenábamos como parte de la prédica también. Entonces era toda una experiencia familiar porque entendíamos que el aprendizaje se da en un contexto social y que la gran crisis que tiene el aprendizaje es que la gente no puede defenderse de la prédica. Es decir, es víctima de la prédica. ¿Por qué? Porque sostenemos que el lugar del supuesto saber lo tiene el predicador, que el predicador recibió un mensaje de Dios y lo va a compartir, y no entendemos que quien recibe el mensaje de Dios es toda la iglesia, es el cuerpo, ¿no? Y entonces un predicador puede enseñar algo equivocado y alguien que es parte del cuerpo decirte, che, y si pensamos que tal cosa, y nos podemos ir, ¿no? Podemos ir para un camino totalmente diferente en la prédica, porque de última somos guiados, ¿no? Somos aprendices, como dice acá Pozo, ¿no? Y debemos crear esos espacios. Es importantísimo que podamos crear esos espacios de aprendizaje e irnos cada vez más. ¿Puede existir el error? Creo que Por hoy supuesto que sí. esos espacios se dan más como en los grupos pequeños, en células, en la iglesia tradicional, digamos, iglesia evangélica. O por lo menos yo lo viví más así, pero igual es verdad que, o sea, siempre hay alguien que prepara, o sea, que todo el resto escucha, pero quizás hay, sobre todo si el que está dando el grupo, por decirlo de alguna forma, abre el espacio, como que hay, o sea, me tocó ver lindos momentos de compartir así, pero siempre como más en grupos pequeños o células, como le quiero llamar. Sí es así, en los grupos pequeños o células se crea ese espacio de aprendizaje social, de comunitario, si podemos criticar la prédica. Si no, estamos igualmente violentándola, porque si el espacio está creado para que vuelva a repetir la prédica sin poder modificarla, en realidad es lo mismo, estamos en lo mismo, ¿está bien? Ahora, si yo puedo decir, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo el pastor, o yo lo había entendido de otra forma, es decir, si yo puedo ser parte de un engranaje para que aún aprenda el predicador, que el predicador diga, sí, tenés razón, yo no lo había pensado así, si uno pero... en un grupo pequeño dice yo no estoy tan de acuerdo con lo que se habló, yo creo que te acusan como de que, o como que uno siente que está, no me sale ahora la palabra, pero como que estás... Desautorizando. Sí, como que no te estás sometiendo a la autoridad, no sé, como que estás generando... Bueno, esto, ¿sabes por qué es? Es porque el espacio, primero porque no hay espacio de aprendizaje, hay repetición y no aprendizaje. El aprendizaje es movimiento, ¿está bien? El aprendizaje es causa y efecto, es acertar y errar, es meter mano, es un laboratorio, ¿entendés? Es decir, el aprendizaje es un lugar donde nosotros estamos incluidos activamente. Si yo voy a un lugar, sea lo que sea, donde no puedo participar, yo soy pasivo totalmente, no me puedo defender de eso, ¿no? Y esto es porque nosotros hemos sostenido, y esto es un pensamiento más griego que bíblico, que el filósofo era el lugar del supuesto saber. El filósofo le enseñaba a los ignotos, a la plebe, a los ignorantes, las cosas. Y por eso el filósofo estaba en un lugar más alto, estaba en una plataforma y detrás de un púlpito. El púlpito era para defenderse muchas veces, pero era porque tenía que crear una distancia con los ignorantes. Esto que es griego, ¿está bien? Lo impusimos en un espacio cristiano que nada que ver. Vieron que recién leímos que la gente iba casa por casa, no había púlpito, ¿no? ¿Está bien? Se paraban en el templo en las puertas para hablar para enseñar, y discutían, ¿no? Imagínense que el mismísimo Jesús permitió la discusión cuando Jesús dice, ¿no? El que guarda mis mandamientos, los llamaré verdaderamente mi discípulo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Dice que los judíos que habían creído en él se levantaron y le dijeron a Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué decís que tenemos que ser libres? ¡Wow! Uno dice, pará. Primero que eran judíos que habían creído en Jesús, es decir, no eran los mala onda que perseguían a Jesús para hacerlo caer, ¿eh? Eran judíos que se habían convertido. Judíos significa que eran devotos de la ley y que habían creído en Jesús, es que se habían convertido, que eran seguidores de Jesús. Es decir, Jesús no estaba evangelizando, Jesús estaba capacitando, enseñándole verdades de la espiritualidad, ¿no? Y hablando de la libertad. Y fíjense que estos que habían seguido a Jesús lo contradicen a Jesús y le discuten su contenido. Dicen, ¿por qué decís que si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Esta gente se llevó historia a marzo, porque el pueblo de Israel fue más veces esclavo que libre en toda su historia. En ese mismo momento estaban siendo esclavizados de alguna manera por el Imperio Romano, ¿no? Pero no importa. Fíjense cómo podían, nada más y nada menos que a un rabí, a nada más y nada menos que al Mesías, porque ya habían creído en él, nada más y nada menos que a Jesús mismo, podían opinar y criticarle y hasta discutirle la prédica. Después era un error lo que están diciendo, pero no importa. Jesús era tan grande que permitía esos espacios. Nosotros somos tan pequeños que no los permitimos. Jesús estaba tan parado en la verdad que podía crear esos espacios. Nosotros, nuestra verdad es tan endeble, tan institucional y tan llenas de baches que no podemos explicar, que no queremos que nadie nos discuta. ¿No? ¿Está bien? ¿Alguien más? Yo estaba pensando Sí. que un poco también es fundamental que haya como espacios de diálogo, porque si no, es como vos decís, es escuchar algo y una repetición. Y creo que inclusive los filósofos, antes de poder salir a enseñarle a otros, debatían entre ellos. Si no es como, yo tengo la verdad, vos estás equivocado, y no hay realmente como esa intención de aprender, digamos. Quizá uno no tenía la razón, el otro tampoco, y la verdad se encontraba como en un espacio intermedio, digamos, donde discutían y decían, ah, mira, yo pensé que era así, por ahí yo tampoco tenía razón, pero entre los dos logramos un acuerdo de decir, ah, bueno, esta era como un acercamiento a la verdad, digamos. De hecho, los mismos discípulos hacían eso con Jesús. Decían, Señor, no entendimos nada. ¿Nos explicás qué quisiste decir? ¿No? O le decía, Señor, ¿esto lo estás diciendo para ahora o para en el futuro? Es decir, muchas veces no había claridad, pero los discípulos podían preguntarle al Señor. Tal cual, es cierto. En una oportunidad estaba con un chico que se llama Gustavo Rocha, ¿no? que hace stand-up, improvisación. Estábamos en un evento y él tuvo una rutina de stand-up e improvisación, y él estaba comiendo como una especie de budín, ¿no? Y entonces le dijo a dos chicos que estaban ahí adelante, ¿quieren? Entonces los chicos adolescentes, sí, queremos, ok. Entonces él cortó un pedazo de budín, se lo metió en la boca y lo empezó a masticar, ¿no? Hizo todo el bolo alimenticio, todo masticado, lo sacó así en la mano y dicen, tomen, tomá, comelo. Y claro, la cara de asco de los pibes era, no, no voy a comer eso, ¿no? Y entonces dice que nosotros estamos acostumbrados a eso, a que nos coman la comida y nos la den toda masticada y babeada para que después nosotros la podamos comer, ¿no? ¿Está bien? En lugar de tener un espíritu de necesidad de descubrir, de indagar, de reflexionar, de meditar, de escudriñar, hasta de dudar, de hacer preguntas, ¿no? Porque todo eso se construye en el aprendizaje, ¿no? Dice Pozo también, la crisis de la concepción tradicional del aprendizaje está basada en la apropiación y reproducción memorística de los conocimientos y hábitos culturales. Ah, me mató esto. Porque cuando yo era chico, yo tengo muy poca memoria, ¿no? Muy poca memoria. A mí me mataban cuando decía, bueno, vamos a decir todo el Salmo 91 de memoria. Y yo decía, ¿cuál era el Salmo 91? De hecho, ahora no me acuerdo de muchos pasajes. Me acuerdo del pasaje, pero no me acuerdo dónde está. ¿Está bien? Ahora nosotros hemos hecho, miren, hemos hecho, para que se den una idea, toda esta forma de enseñanza que tiene que ver con memorizar, es nada más y nada menos que de hace 4000 años atrás. ¿Está bien? ¿Sí?
con la llegada recién de la escritura y después de la imprenta se fue corriendo un poquito el hecho de memorizar, pero todavía la Iglesia sostiene que es más importante memorizarlo. A mí, sinceramente, no me preocuparía que mis hijos no memoricen textos bíblicos, porque no hay nada mágico en la conjugación gramatical y directa del texto bíblico. Me interesa que lo lleven prendido en sus vidas, ¿no? Que lo pongan en práctica en sus vidas, ¿no? Pero fíjense que lo que dice es que la crisis en la concepción tradicional del aprendizaje tiene que ver con la reproducción memorística de los conocimientos. Y después dice, la imagen tradicional del aprendizaje sufre un deterioro progresivo debido al desajuste creciente entre lo que la sociedad pretende que sus ciudadanos aprendan y los procesos que pone en marcha para lograrlo. Es decir, hay una presión tan grande de la sociedad por aprender a que hagamos cosas que no nos dan las herramientas para poder aprenderlo. Yo creo que eso es lo que nos pasa en la iglesia. De verdad, nosotros, al cabo de 10 años de cristianos, necesitamos saber un montón de cosas. Alguien te dice, viste, como la historia de Masada. No sé, ¿nunca escuchaste la historia de Masada? ¿Pero no fuiste al instituto bíblico? Es decir, damos por sentado que deberíamos conocer un montón de cosas, y nadie nos dice cómo hacemos para guardar toda esa información, y de última, para qué también nos serviría, ¿no? Tanta información que tiene que ver con cosas que no son nuestra programación genética, ¿eh? Dice, parece que cada vez aprendemos menos porque cada vez se nos exige aprender más cosas y más complejas. En nuestra cultura del aprendizaje, la distancia entre lo que deberíamos aprender y lo que finalmente conseguimos aprender es cada vez mayor, ¿no? Ahora, esto me parece formidable, ¿no? Pensar de que si tenemos nenes pequeños como los de Jenny y Abel, como las nenas de Leticia, no sé, ¿no? Como los que tantos hay acá en COR, los nenes de Tati y de Diego, etcétera, etcétera, los nenes de Janina, ¿no? ¿Cuántas cosas queremos hacerles entender a los nenes, ¿no? Y nos ponemos y nos hacen preguntas, pero ¿qué pasó con los dinosaurios? Tenemos que enseñar un montón de cosas sobre dinosaurios, ¿no? Es decir, la Biblia, ¿no? Pero ¿qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con la hermenéutica? ¿Qué pasa con la geografía bíblica? ¿Qué pasa? ¿Viste? Es decir, tenemos tantas cosas que enseñar, que yo no sé si el Señor pensó que nosotros teníamos que aprender todas esas cosas, ¿no? Quizás teníamos que tener una comunidad donde uno sabe mucho de geografía bíblica y le podemos pedir consejo, o le podemos decir, vos que sabés de geografía bíblica, ¿por qué no nos ayudás? Somos cuerpo, ¿no? Así que, ¿no? Y no tengo por qué saber todas las cosas. De hecho, he enseñado en casi todos los institutos y seminarios bíblicos, ¿no? Después me convertí, pero he enseñado en casi todos. Muchas materias que no son específicamente las bíblicas, porque yo nunca tuve un perfil teológico, ¿no? Sigo sin tenerlo, gracias a Dios, ¿no? Y entonces he enseñado psicología evolutiva en alguna carrera relacionada con educación en algún instituto bíblico, he enseñado consejería, he enseñado adolescencia, he enseñado cosas así, ¿está bien? Y para mí era extraño cómo nada más y nada menos que psicología evolutiva se daba en 2 meses, es decir, en 8 clases, y que cuando yo comenzaba hablándole a chicos que estaban haciendo una especialización en educación cristiana, cuando yo les decía, bueno, como Piaget dijo, y nadie sabía quién era Piaget, digo, acá estamos en un serio problema, ¿no? Porque el padre de la educación, el padre que teorizó todas las componentes y cómo un niño aprende y demás, si no lo saben, estamos en serio problema, tenemos que aprenderlo. No vamos a llegar nunca a aprenderlo, porque no nos dan los tiempos, porque tenían 20 materias, donde duraban 2 meses, ¿está bien? Yo he dado materias de 2 días, ¿está bien? Ahora esa información es tanta que en realidad estamos contaminados de información. Estamos pasados de información, ¿no? Yo no sé si deberíamos tener tanta información, no sé si es necesario tanta información, ¿no? Es una pregunta para hacernos, ¿no? Voy por otras cosas. Dice, vamos, esto me gusta lo que dice Pozo. Cuando nosotros hablamos del aprendizaje,
no tiene que ver específicamente con el instituto bíblico, ¿eh? No tiene que ver específicamente con la prédica. Nosotros aprendemos mucho más fuera de esos ámbitos. Como le vuelvo a repetir, que un predicador haga así, hablando, haga así, eso no se aprende en ningún instituto bíblico, pero se aprendió, ¿no? ¿Está bien? Dice, por demás de prolongarse la educación obligatoria, se está extendiendo todo el ciclo formativo, alcanzando no solo a las instituciones educativas, sino a toda la vida social y cultural. La necesidad de una formación permanente y un reciclaje profesional alcanza casi todos los ámbitos laborales como nunca lo ha hecho en otros tiempos, como consecuencia, en una buena medida, de un mercado laboral más cambiante. El aprendizaje continúa más allá de los ámbitos educativos. Por ejemplo, dice, ¿no? Dice, tras salir de sus clases o de su trabajo, se dedica a adquirir otros conocimientos culturalmente relevantes o presuntamente útiles para la propia proyección personal. Es decir, yo voy a la universidad o voy a la escuela y después salgo de ahí y empiezo a estudiar otra cosa, como idiomas, informática, técnicas de estudio, etc., ¿no? Además, nuestra interacción cotidiana con la tecnología nos obliga a adquirir continuamente nuevos conocimientos y habilidades, a aprender a conducir, a usar el microondas, a usar el comando a distancia de la televisión, el video, el aire acondicionado, el contestador automático, las puertas del garage, etcétera, 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 dando lugar a las más embarazosas situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? Y después dice, el ocio es también una industria floreciente para el aprendizaje. Cuando acabamos de aprender todo lo de antes, sentimos que tenemos que seguir aprendiendo. Esto también dice, posiblemente nunca en la historia de la humanidad haya habido tantas personas dedicadas al mismo tiempo a adquirir conocimientos tan inútiles y extravagantes. ¿Está bien? Es decir, hay algunos que son interesantes. Por ejemplo, hacer un curso sobre vinos, sobre bonsái, sobre bajarte una aplicación que te permite saber las estrellas, ¿no? O tener, no sé, conocimientos sobre las plantas. Ahí con Abel ahí compartimos el mismo deseo de aprender a que nuestras plantas crezcan. Entonces yo voy a hacer un curso sobre jardinería, ya les digo, ¿no?, que voy a hacer un curso sobre jardinería, ¿no? Algunos hacen cursos de tango, de folclore, ¿está bien? Hasta de barista de té o café, ¿sí? De cocina. ¿Cuántas cosas cuando no tenemos nada que hacer queremos hacer, ¿no? Es decir, ¿cuántas cosas? Uno termina de estudiar y sigue estudiando. Y si no, te bajas un tutorial y estás estudiando con tutoriales, o mirás cocina, algún cocinero para que te enseñe a hacer un plato diferente. Estamos cruzados por la enorme necesidad de aprender constantemente cosas. Esto mismo, mis amigos y mis amigas, nos pasa en la iglesia. Estamos cruzados constantemente por una capacidad de tener la capacidad de aprender un montón de cosas. Tengo un paciente que me dijo el otro día, ¿conoces a fulanito? No, ¿quién es? ¿No lo conoces? Dice, no, es el que está ahora enseñando sobre tal cosa. No, la verdad que no. ¿Y no conocés la iglesia menganita? No, no la conocés, la que tiene grupo de alabanza sultanito. Chicos, ¿en qué momento este pibe con 18 años se me incrustó tanto en la cultura evangélica para conocer los nombres de quienes arman una banda de música, de qué iglesias son, dónde nació el tal predicador, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuánta información nos está cruzando a todos nosotros, ¿no? Entonces después dice el jugar al tenis, el bailar el tango, a conservar o reparar muebles antiguos, cuidar efímeros y siempre moribundos bonsái, practicar el tiro al arco, catar vinos o asistir a conferencias místicas y esotéricas que nos revelan los sinuosos dobleces de nuestra alma. Sin duda, no son tantas las personas que dedican su ocio a aprender en forma activa y deliberada como el catálogo anterior pudiera hacer creer. Pero también es cierto que posiblemente nunca en la historia de la humanidad haya habido tantas personas dedicadas al mismo tiempo a adquirir por placer conocimientos tan inútiles y extravagantes. Y es que nunca ha habido tantas personas ociosas, pero es que incluso quienes más cómodamente se someten de forma pasiva e inconsciente a esa avalancha de información que arroja la televisión, acaban por aprender otros muchos conocimientos
las más de las veces innecesarios e incluso no deseados, asociando inevitablemente ciertas notas musicales con una marca de jabones, tarareando un absurdo estribillo, o aprendiendo las siempre ingeniosas normas del concurso en vigor, sin que nunca entenderías por qué esa pareja de aspecto apocado o algo triste acaba de tirarse vestida a una piscina en un ambiente de felicidad colectiva. Tiene razón, ¿no? Yo no sé por qué, pero me acuerdo más de Marolio, es el sabor de tu vida, o el otro, ¿cómo es el otro? Cántenme alguna. Canon, hay un montón. Canon es el mejor colchón. Babelito, Canon, ¿Cuál más? la de Babelito. La Papelito, eso también. Las conozco más que las marchas de San Lorenzo, ¿eh? Es decir, hay otro también, no es Marolio, es el otro, ¿no? No me acuerdo, hay uno que también está. Bueno, ¿cómo aprendemos cosas de los artistas? Estamos detrás de las historias que nos prende la televisión, ¿no? Algunos se conocen, pero hasta lo más minucioso de las sagas de Marvel o DC, hasta los actores, los directores, ¿no? Nos aprendimos un montón de cosas porque estamos realmente cruzados por el aprendizaje. Dice, en fin, podemos decir que en nuestra cultura la necesidad de aprender se ha extendido a casi todos los rincones de la actividad social. Es el aprendizaje que no cesa. No es demasiado atrevido afirmar que jamás ha habido una época en la que hubiera tantas personas aprendiendo tantas cosas distintas a la vez, y también tantas personas dedicadas a hacer que otras personas aprendan. Estamos en la sociedad del aprendizaje. Todos somos en mayor o menor medida aprendices y maestros, maestros y aprendices. Esta demanda de aprendizajes continuos y masivos es uno de los rasgos que definen la cultura del aprendizaje de las sociedades como la nuestra. De hecho, la riqueza de un país o de una nación no se mide más ya en términos de los recursos naturales que dispone, no es ya el oro ni el cobre, ni siquiera el uranio o el petróleo lo que determina la riqueza de una nación, es su capacidad de aprendizaje, sus recursos humanos, ¿no? Y para ir terminando, ¿no? Dice, la necesidad de un aprendizaje continuo tiende a saturar nuestra capacidad de aprendizaje. Un criterio básico para el diseño eficaz de aparatos e instrumentos nuevos es reducir al mínimo la necesidad de aprender por parte del usuario. ¿Qué quiere decir? La Iglesia, cuanto más cosas tiene para aprender, más se olvida de lo importante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, cuanto más cosas yo enseño a la gente, menos cosas importantes le estoy dedicando justamente en ese espacio de aprendizaje. ¿Saben por qué? Porque la programación genética, que tendría que ser lo más importante, es decir, nosotros no podríamos llamar cristiano a alguien que maltrata a alguien diferente. No podríamos llamar iglesia a alguien que abusa de sus miembros. No podríamos llamar comunidad o familia a una iglesia en la cual todos no son no son iguales, son todos diferentes, hay jerarquías. No podríamos hacerlo porque eso contradice nuestra programación genética, pero lo hacemos porque estamos dedicándole más tiempo a enseñar detalles irrisorios, ¿está bien? Como el tatuaje, la cerveza, el meneadito o Maluma, ¿está bien? Estamos tan dedicados a todas esas cosas que nos olvidamos de lo más importante. Por eso, aún hay cosas que la Iglesia sí debe adoptar como verdades, pero como no tiene la programación genética, no las predica como verdades, las predica como abuso, como el aborto o como un montón de otras cosas más. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, que en lugar, si hubiese tenido la programación genética, hubiese adoptado otra postura para hablar acerca del aborto. Por supuesto, no somos pro aborto, ¿no? Pero hubiésemos tenido otra actitud del corazón, otra actitud de respeto, otra actitud de comprensión, aún diciendo que no. ¿Por qué? Porque tenemos lo que hace que nosotros podamos sobrevivir en un mundo con estas características, esa programación genética. Y después viene el amoldarse, después viene el aprendizaje, al amoldarse las cosas nuevas. Pero como no le dedicamos tanto a la esencia,
sino que estamos discutiendo en algunos casos cosas importantes, en otros casos cosas que no son importantes, nos perdemos justamente en esta maraña. Y para colmo la gente está más preocupada por aprender que una canción de moda que realmente no tengo que maltratar a alguien diferente, ¿no? Y termino entonces con esto. Dice, los aparatos cada vez tienen más teclas y funciones y nosotros menos ganas y tiempo para aprender a usarlas. Y es que el aprendizaje requiere siempre práctica y esfuerzo. La necesidad de un aprendizaje continuo nos obliga a un ritmo acelerado, casi neurótico, en el que no hay práctica suficiente, con lo que apenas consolidamos lo aprendido y lo olvidamos con facilidad. Esto me pareció lo más importante. La necesidad de un aprendizaje continuo nos obliga a un ritmo acelerado, casi neurótico, casi enfermo, ¿no? Casi nervioso, en el que no hay práctica suficiente, con lo que apenas consolidamos lo aprendido, lo olvidamos con mucha facilidad. Es un poco lo que decía recién Jenny, ¿no? Muy bien Juan Carlos Ortiz diciendo, yo no voy a pasar a enseñar sobre el fin del mundo si primero no somos una comunidad que nos amemos incondicionalmente. Porque prefiero estar 20 años hablando, pero terminemos amándonos como Jesús nos amó antes de otras cosas. Y creo que es eso lo que nos pasa en CORE. Cuando nos dicen ustedes no se preocupan por un montón de cosas. No, la verdad que no, porque estamos tan abocados a temas que tienen que ver con la comunidad, con el perdón, con la aceptación del diferente, con el amor, etcétera, etcétera, que la verdad que no nos vamos para otros lugares. Todavía no tenemos tiempo para irnos a otros lugares, porque esta es nuestra programación genética. Esto es lo que hace que vamos a sobrevivir como grupo, ¿no? ¿Está bien? Después podemos hablar sobre otras cosas, ¿viste? ¿Querés tomar la Santa Cena con Coca-Cola, con jugo, con vino? Está bien, lo discutimos en otro momento. Lo más importante es que lo que hagamos, lo hagamos en memoria de Jesús. ¿Está bien? Eso es lo más importante. Después vemos lo demás, lo que se pueda moldar. ¿Está bien? Y en esto también me tranquiliza, cuando leí a Pozo, me tranquiliza, ¿saben por qué? Porque yo siempre tuve la sensación de que en CORE rondamos por los mismos temas, ¿no? Como que siempre damos vuelta y giramos en los mismos temas. Y quizás debe ser así, ¿no? Quizás, como el aprendizaje requiere siempre práctica y esfuerzo, necesitemos casi toda la vida para poder amar como Jesús amó, y que necesitemos estar toda la vida enseñándonos cómo hacerlo, ¿no? Y necesitemos toda la vida para formar comunidad, y dediquémosles toda la vida entonces para terminar formando comunidad. Lo que no vamos a hacer es vamos a desestimar esas cosas y vamos a enseñar cosas inservibles, cosas que me da lo mismo. A mí si alguien se mueve o no se mueve cuando predica, me da exactamente lo mismo. Lo que sí queremos es que sea un espacio de aprendizaje, de comunidad, de compartir, de participación, de incomodidad, de verdad o de equivocación, da lo mismo, porque es un espacio donde estamos aprendiendo. Eso sí. Ahora, si se mueve, si no se mueve, si habla como puertorriqueño o no habla como puertorriqueño, si las R las dice más así y las S más así, a mí me da lo mismo. No gasten energía en aprender eso. Gastemos energía en justamente que lo más importante se fije en nosotros. Pozo termina diciendo de que el gran problema que tiene el aprendizaje es que como aprendemos tantas cosas no tenemos tiempo para repetir, para que se nos impregne, para que se nos fije, para poderlo masticar, rumiar. Pasamos rápidamente a otra cosa y otra cosa y otra cosa, y es lo que yo sentí que siempre me pasó con las prédicas. Yo casi, les soy sincero, casi ninguna prédica en cultos especiales me bendijo. Todas eran... A mí las prédicas que quizás me bendijeron, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, es en algún congreso, en algún campamento, que eran momentos como especiales. Ahora los cultos reales así, genuinos, diarios de los domingos, ni me acuerdo lo que se predicaba. ¿Saben por qué? Porque no había esencia, ¿no? Es decir, eran temas que se tocaban de una manera tan liviana que no había participación, no había movilización. No, aprendamos. Estamos en una cultura de aprendizaje. Aprendamos a crear una comunidad donde podamos crecer.
donde podamos ir al encuentro de un conocimiento real y genuino acerca de Dios, ¿no? Enseñemos las cosas importantes, que lo secundario quede para otro momento. Hoy necesitamos con urgencia discutir sobre comunidad, discutir sobre cómo queremos comportarnos, cómo podemos pensar, cómo podemos sacarnos algunas estructuras obsoletas, discutir cómo podemos perdonar, cómo podemos dignificar a los demás, cómo podemos estar presentes en la vida de los demás, ¿no? Después, autoridad espiritual, a mí me da lo mismo. La verdad que me da lo mismo. Si la tenemos, si no la tenemos, quién la tiene, quién no la tiene, me da exactamente lo mismo. ¿Está bien? ¿Sí? Prosperidad, me da lo mismo. ¿Saben por qué? Porque si alguien es prosperado, gloria a Dios. Y ¿sabes qué? Que Dios te prospere para darle al que no tiene. Eso es prosperidad. Pero no vamos a andar haciendo fórmulas mágicas de compromisos, contratos y pactos sobre prosperidad. ¿Por qué no? Porque no, a mí me da lo mismo tener o no tener. Lo que no me da lo mismo es si no sé amar, eso no me da lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, quería compartirles esto. ¿Qué piensan? Raro pozo, ¿no? Muy buen material, muy buen libro. Muy buen libro. Qué ganas de leer. Igual es imposible. Tengo un montón de libros pendientes y con los chicos no puedo. Siempre me gustó, pero también algo que me di cuenta es que, o sea, no solo por escuchar, no solo afirmando lo que vos decís, sino que ya lo venía pensando desde antes, pero como que también a veces es incluso más bombardeo aún, porque hay tantos libros por leer y malas prédicas y lo que te hablan acá y el grupo pequeño, como que tanta información que terminamos mareados. Sí, quizás hay que hacer como dice Pozo, achiquen todo el interés a pocos temas, pero apréndalas profundamente. 1 o 2 temas, nada más, pero profundamente. Para todo hay mucha información. El otro día Jenny me contaba una película que vio que se sintió reidentificada, que eran todos padres. No, la película se llama La familia perfecta, creo, y como que para mí es como un palazo a nuestra generación, pero bueno, no sé. Bueno, eso, ahí vos ibas a decir. No, contala vos. Que la viste, No, la bueno, escena. él no lo vio, pero o sea, la película empieza con todos padres sentados frente a la maestra y todos haciendo preguntas tipo, ¿y qué le van a dar de comer? Porque tienen que comer fruta para que no sé qué. Y en los juegos van a tener puntos porque los puntos no los ayudan a no sé qué. Y yo quiero que tengan arte porque el arte, no sé qué, todos los padres así, y la maestra como que escuchando con cara de me están avasallando. Pero esto como que No, pero a nosotros toda nos la pasa. película pone, o sea, como que cuestiona un montón de cosas que hoy se plantean, que son como en pos de la crianza respetuosa, Pero a nosotros nos pasa que tenemos un montón de información de Instagram y todo que va siguiendo, de profesionales que te dicen cómo Sí, la tenés que pelea. alimentar, cuál es la mejor forma de alimentarlo, de la mejor forma de tratarlo, la mejor forma de retarlo. Entonces, es tantas cosas que vos querés aplicar para hacerlo todo correcto que te estresa. Sí, Sí, que no hay que decirle esto y no sé qué, y no le digas, y mejor si hace esto y mejor. sí. A mí me satura, mis hijos hablándome de series me saturan. Porque sale la de Skywatch, de no sé Quatchy, de que Pirulingo, de no sé quién, viste que es el que está en la serie 4, verso 28. Digo, no, viste, no sé, voy a la película y después vos explicame las asociaciones, pero hay tanto para aprender que no tengo ganas, ¿no? No, y hoy el Instagram, por ejemplo, es otro, ya ahora lo dejo la Lucho, que la mano no está, pero a mí me pasa, estos días cerré Instagram porque sentí este bombardeo constante, y como que de repente, capaz que tengo un montón de trabajo y entro y me pongo a leer y leo tal, y lo que dice tal pediatra, y lo que dice tal psicóloga, de no sé qué, y como que todo el tiempo son exigencias, además, como que uno, no sé, por lo menos a mí me pasa que me empiezo a y tendría que hacer esto, y por qué no estoy y esto lo estoy haciendo mal, como que, chau. Es importante el aprendizaje, Sí, pero tiene que ser un 70-30. El 70 es la programación genética, es decir, lo que ustedes ya son como personas lo van a trasladar a su espacio de paternal y maternal, ¿está bien? Lo que ya son como personas. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Luchito quería decir algo, perdón. Sí, no.
en realidad quería sumar nada más, que me quedo con esto de lo último que mencionaste, de reducir las cosas para aprender. Y lo digo porque, por ejemplo, me ha pasado bueno, me acuerdo mucho más en principios en Cor, de venir de una iglesia institucional donde no cuestionaba nunca nada y era como estar callado y sumiso a lo que me enseñaban, a comenzar a hacer preguntas. Y fue como me sentí muy entusiasmado y uno comienza a hacer un montón de preguntas, pero por lo menos hay muchos temas que podemos encontrar respuesta. Ahora, con temas bíblicos, a veces uno se empieza a meter en cuestiones donde son teológicas y no puede encontrar respuesta porque no las hay, no las sabemos, hay muchos misterios en las Biblias, y por ende uno comienza a tener como una especie de crisis en decir, ¿y esto cómo es? Y comienza a hacerse un montón de preguntas que al final termina como a uno perjudicándolo, que creo que está bueno también porque a uno le ayuda a fortalecer su fe a pesar de las dudas que pueda llegar a tener, inclusive. Pero está bueno, por eso decía que me quedo con esto de... Espera. Ya se aprendió a subir al sillón y está terrible. Para no prestarnos a ese tipo de confusiones que nos perjudican. O sea, a mí personalmente siento como que en un tiempo me perjudicó y llegué al punto en el decir como... encontrarme como una especie de crisis y decir, y si estoy creyendo en un Dios que no existe, o empezar a hacer un montón de preguntas así como muy, muy difíciles que lo dejan a uno como parado en la nada. Entonces reducir quizás todas ese tipo de aprendizajes que quizás a uno no le construyen, en realidad es como que le resta, y quizás gastar todas esas energías en cosas que sí quizás valgan la pena, como esto de tratar de amarnos y todas esas cuestiones. Y seguramente cada uno va a tener intereses y enfoques diferentes y enriqueceremos a la comunidad con esos intereses y enfoques diferentes. Y yo siempre dije la vez pasada, si un solo versículo hubiese existido para explicar la iglesia, con un solo versículo de Pablo en Gálatas 6 nos hubiese alcanzado. En esto se resume la ley de Cristo, llevar las cargas los unos a los otros. Eso es iglesiar, punto. Después, todo lo demás que le agregamos es totalmente secundario, terciario, y algunos son extravagantes e inútiles, como dice Pozo. Algunas cosas son importantes, pero secundarias, ¿no? Es decir, otras son realmente extravagantes e inútiles. ¿Alguien más quiere decir algo? Pero esto es un poco la propuesta, ¿no? Volver a la programación genética, lo que hace que podamos sobrevivir, agregarle aprendizaje, pero que tiene que ver con cuestiones de que podamos amoldar, que podamos cambiar, qué sé yo, pero lo importante es volver a la esencia, ¿no? Todo el tiempo que sea necesario hasta que se nos impregne, hasta que se nos haga carne, hasta que sea real. Cuando seamos una comunidad que ama, que perdona, que sostiene, bla, 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 recién ahí vamos a poder ir hacia otros lugares. Creo que nos vamos a estar toda la vida para eso, ¿no? Entonces habrá temas que realmente no son importantes de tocar, ¿no? A mí a veces me hacen preguntas en las redes sociales, ¿qué piensa usted sobre tal cosa? Ni contesto, porque si tengo que decirle no me interesa el tema, quedo maleducado, prefiero no contestar, porque realmente no hay temas que no son importantes, ¿no? Tenemos una iglesia que no sabe amar y estamos preocupándonos por cosas totalmente anecdóticas. ¿Está bien? ¿No? Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, miren, ahora volvemos al texto de Cervantes y se va a entender muy bien. Dice, en resolución, Quijote se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en sus libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había historia más cierta
en el mundo. Yo creo que si cuando no tenemos pocos temas y esos temas los llevamos a la práctica, Pozo dice que el verdadero aprendizaje es el que uno puede enfocarse y terminar llevándolo a la práctica, ¿no? Cuando nos quedamos solamente en discusiones vanas, creo que se nos seca el cerebro y terminamos en muchas fantasías. ¿Está bien?